versículo 23. Estamos estudiando el libro de Daniel y encontramos, como es en toda la palabra de Dios, muchas lecciones prácticas para nuestra vida, aprendiendo de las experiencias de estos personajes bíblicos. Ezequiel 44, el versículo 23. Lo leemos todos juntos cuando estemos listos. ¿Ok? Dice: y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es un versículo clave, nos deja saber el deseo de Dios, porque Él es un Dios santo, de que nosotros seamos también santos y aprendamos, dice ahí, a hacer diferencia entre lo que es santo y lo profano. ¿Usted entiende lo que significa la palabra profano? Es falta de valores, es lo que significa ese ser profano. Una persona que tiene falta de valores. Dice, hay que hacer la diferencia entre lo que es santo y lo profano. Y claramente dice, entre lo limpio y lo no limpio. Pudiéramos seguir añadiendo diciendo, entre lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. Hay que saber hacer la diferencia, y es lo que vamos a ver a través de la clase de hoy, donde vamos a ver personas completamente sin control. Y como una cosa los va llevando a otra, y cuando viene a ver, están pecando contra Dios y no han sabido pues controlarse. Daniel capítulo 5 es nuestra lección de hoy. Daniel capítulo 5 versículos, vamos a tratar de cubrir el capítulo entero. Daniel capítulo 5 y como dijimos al principio de Daniel, este es un libro lo cual es profético histórico. Permiso un momentico. Buenos días, Omar y Yamile. Buenos días. Hoy están comenzando clases de membresía, si quieren aprovecharla. David, llévalos a la oficina del pastor, por favor. Muy bien, hermanos. Entonces, como yo les decía, es un libro histórico profético. Los datos históricos son bien importantes. A veces es tedioso para algunas personas. ¿Cuántos les gusta la historia? ¿Sí? ¿Les gusta? Bueno, bastante les gusta la historia. Estos datos son bien importantes porque están en la Biblia y podemos aprender. Por ejemplo, miren cómo comienza el versículo 1. El rey Belsasar. O sea, se va a referir ahora al rey Belsasar. Hasta aquí habíamos estado hablando de Nabucodonosor, que fue el rey que estaba en el imperio. Ahora va a comenzar a hablar de Belsasar. Él dice que hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Que vamos a tratar eso después, pero primero hablemos del rey Belsasar. Si uno no conoce historia, inmediatamente podemos pensar que fue el sucesor de Nabucodonosor. Y como es el último rey del imperio, entonces el imperio tuvo nada más que prácticamente tres emperadores. Estuvo el padre de Nabucodonosor y él, pero no fue así. ¿Okay? Nabucodonosor, y estos son los datos históricos que les voy a dar, Nabucodonosor murió en el año 562. ¿Okay? Y a él le sucedió su hijo. El hijo de él se llamaba Amel Marduk. Así se llamaba el hijo de Nabucodonosor. Amel Marduk. Lo interesante de estos nombres, ustedes saben que ellos recibían diferentes nombres. De acuerdo, por ejemplo, si ellos se caracterizaban por algo durante su vida, lo llamaban según eso. Era como
como recibir un apodo y la gente reconocerlo por ese apodo. Entonces, encontramos diferentes nombres en la Biblia, pero se refieren a la misma persona. Por ejemplo, este Amel Marduk es Evil Merodach, que menciona Jeremías 52:32. ¿Okay? Entonces, este rey, según Segunda de Reyes 25:27, reinó 2 años. ¿Okay? Estamos ya en 562, muere Nabucodonosor. Su hijo es Evil Merodach, que al fin y al cabo es el nombre que conocemos en la Biblia, según Jeremías, reinó 2 años. A Evil lo asesinó su cuñado. El cuñado se llamaba Neriglisar. Y Neriglisar es el Negal Sarecer que menciona Jeremías 39:3 y el versículo 13. Este era cuñado de Evil y fue el que tomó el trono. Se dice que fue coronado en agosto del 560 y Negal Sarecer reinó 4 años. Okay. A este hombre le sucedió Lavachi Marduk. Entonces, todos esos nombres, Lavachi Marduk. ¿Okay? Ahora, a Lavachi lo asesinaron un grupo de hombres a quien pertenecía Nabónido. Y Nabónido se convierte en rey del imperio. ¿Quién es Belsasar? El hijo de Nabónido. O sea, Nabónido compartió el reino con su hijo, que Belsasar aquí aparece, pero él también recibe el nombre de Belsar Urus. ¿Okay? Fíjense, noten este detalle. Por esto es que al ver el relato, vamos a entrar más en la historia, y él ofrecer un puesto, él puede ofrecer el tercer puesto. Casi siempre cuando los reyes querían algo y engrandecer a un hombre, te decían, te ofrezco el primer puesto, o sea, prácticamente el mayor, después de mí, el mayor. ¿Okay? Eso lo hizo el rey Asuero, ¿se recuerdan? Con el que crió a Esther. O sea, lo engrandecían al primer puesto, pero este no podía ofrecer el primer puesto, el primer puesto porque el primer puesto era de él, porque el padre era el que estaba reinando. Entonces, por eso ahí que vemos ahí en el versículo 7, donde dice que al final del versículo será el tercer señor en el reino. ¿Entienden ahora? Porque dice que él viene a ser el tercer señor en el reino, porque era lo que él podía ofrecer. Pero yo encuentro que esos son detalles bien interesantes, o sea, de conocer en la historia, porque a veces leemos la Biblia y decimos, ay, mira, el rey Belsasar, y acabamos de estudiar Nabucodonosor, entonces nos parece que vino a ser el sucesor de Nabucodonosor, y no fue así. Belsasar vino a ser el último rey del imperio babilónico. ¿Okay? Y fue un hombre cruel. Él se calificó por ser cruel. Él dice que mató a uno de sus nobles simplemente porque un día se fueron de cacería y este mató a la presa antes que él. Y solamente por eso lo mandó a matar. Y se cuenta de otro caso, es para que vean el tipo, cómo era esta persona, de implacable, y cómo abusaba de su poder. Otro caso fue un cortesano que se llamaba Gábates. Y porque en una de las fiestas, una de sus concubinas lo piropió, lo mandó a castrar. Para que ustedes vean cómo era este hombre. Okay, según ahora el relato, volviendo al versículo 1, este rey Belsasar dice que hizo una fiesta con 1000 invitados. Ahora, él hizo esta fiesta el mismo día que la ciudad estaba siendo sitiada por los persas en el año 539. Es más, mientras él estaba haciendo la fiesta, al padre lo estaban matando fuera de la ciudad. ¿Okay? Quiere decir que al ver ya cuándo fue que sucedió esta fiesta, que fue en el 539, sucedió 23 años después de la muerte
de Nabucodonosor. ¿Ok? ¿Entendieron? Ok, vamos entonces al versículo 2. Vamos a leer el 2 y el 3. Dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre. Antes de proceder, hay que aclarar entonces, porque dice aquí Nabucodonosor, su padre. Lo que yo le digo, que en la Biblia hay que estudiar y tener pendiente la historia, porque si no, nos puede confundir un poquito. ¿Okay? En Nabucodonosor, su padre, no significa de que él fuera descendiente de Nabucodonosor. ¿Okay? Recuerden que Nabónido fue un usurpador del trono. Él no pertenecía a la dinastía, a la línea dinástica. O sea, él era completamente un ajeno a la línea dinástica y usurpó el trono. ¿Okay? Pero se dice que Nabónido se había casado con la hija de Nabucodonosor para así asegurar el trono. En este caso, la madre de Belsasar, okay, sí viene a ser, Belsasar viene a ser nieto, pero por lo que es la parte de la madre. ¿Okay? Y es por eso que en la Biblia, en Jeremías 27:7, menciona este detalle. Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, era hijo de Nabónido, que se había casado con la hija de Nabucodonosor. ¿Entienden ahora? Entonces viene a ser nieto de Nabucodonosor por parte de la hija. Y es por eso es que se le dice Nabucodonosor su padre. Muy bien, entonces dice que los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Dice que entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Recordamos que Nabucodonosor, en el tercer viaje que dio a Jerusalén, él se llevó los vasos sagrados del templo para ofrecerlos a su Dios. Era costumbre de los reyes de aquel entonces, los botines, llevarlos al templo de su Dios, y ofrecerlos allí al Dios primero y tenerlos allí como atesorados. ¿Okay? Esa era la costumbre de ellos. Como Nabucodonosor se había traído todos estos utensilios que son sagrados, porque son los vasos y los utensilios del templo de Jerusalén, él los había llevado allí y los tenía allí. Y mira todos los años que había pasado y esos vasos seguían allí en ese templo. Entonces lo que hizo este hombre fue que fue y los cogió para su fiesta. ¿Okay? Eso es lo que la palabra del Señor, por eso al principio les dije que el Señor decía que había que saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y saber discernir entre lo limpio y lo no limpio. Bueno, ¿qué le sucedió a él por haber profanado estos vasos? Vamos a ver lo que dice versículos 5 y 6. Dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Fíjense, sucedió delante del candelero, de una de las piezas del templo. Sucedió delante del candelero para que así se pudiera ver bien lo que estaba ocurriendo. El encalado de las paredes era porque los reyes en aquel entonces solían grabar en las paredes, sea con pinturas o con lo que sea, sus hazañas históricas. Y sobre esas hazañas que prácticamente describían la magnificencia de esos reyes, se dice que se vio una mano, unos dedos, yo me imagino una mano, y una mano escribiendo en esa pared sobre todo ese historial grabado. Okay, vamos a ver qué sucedió entonces. Versículo 6. Dice que el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron,
se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. No es para menos. Entonces se imagina que de buena primera usted vea una mano sin cuerpo, así, una mano literal así, escribiendo en una pared y que usted ni tan siquiera pueda ver lo que se está escribiendo. Ok, tiene que haber sido espantoso. Bueno, la Biblia claramente lo dice ahí, cómo él reaccionó ante esto. Dice el versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. O sea, un detalle que ya hemos aclarado el porqué. O sea, que él inmediatamente se espantó, no sabía qué se estaba escribiendo allí. Y como ellos hacían, mandar enseguida a buscar a los adivinos para que vinieran y le descifraran y le dieran la interpretación. Dice el versículo 8, que entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció, sus príncipes estaban perplejos. O sea, en ese momento se acabó la fiesta. Se acabó todo aquello, no solamente el rey, los príncipes estaban perplejos por estar viendo todo lo que estaba sucediendo. ¿Okay? La reina, la reina aquí viene a ser, no hay seguridad porque no lo dice la palabra, pero tiene que haber sido alguien que había conocido a Daniel, sea la abuela o sea la misma madre, se llamaba Nitrocris. O sea, o era la abuela, esposa de Nabucodonosor, o la esposa de Evil Merodach. El caso es que esta reina conocía bien a Daniel, que cuando en ese momento estaba ocurriendo todo aquello, viene y le sugiere a Belsasar que mandara a buscar a Daniel. Por eso dice la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Ella le dijo, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámase pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Así que vemos aquí claramente cómo esta mujer conocía a Daniel. Fíjate cómo a él lo llamaban. En él habita el espíritu de los dioses santos. Ellos todavía no reconocían que el que estaba en Daniel era el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, como dice, creador de cielo y tierra. Todavía no habían captado eso, seguían mencionándolo como alguien en que el espíritu de los dioses santos estaba sobre él. El caso es que lo mandan a buscar. ¿Okay? Traen a Daniel y el rey le explica lo que está sucediendo por segunda vez. Entonces le ofrece directamente al que interprete muchos honores. Fíjate lo que dice el 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura
y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. O sea, prácticamente volvería a ocupar el lugar que le había dado Nabucodonosor, que al parecer a través de los años y de los otros reyes, él había sido quitado del puesto. O sea, ahora se le estaba ofreciendo de nuevo esa posición que él tenía antes. Ok, vamos a ver lo que le responde a Daniel. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Mira la humildad de Daniel. No, él no estaba haciendo aquello por grandeza, ni por volver a ser el primer señor del reino. Él claramente dice, yo no estoy interesado en lo que tú me estás ofreciendo. Para mí hay cosas más importantes en mi vida. Que ya Daniel estaba, como dice, llegando a edad de adulto. O sea, estaban pasando los años y él comprendía, como dice, que las cosas de este mundo todas son vanidad. ¿Okay? Que es mejor estar a bien con Dios. El caso es que él le dice, ¿sabes qué? No me interesan tus recompensas. Yo te voy a leer la escritura. Dice, le leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Pero más bien se la estaba dando porque él sabía que este era un mensaje que Dios tenía para él. Y él tenía la responsabilidad de comunicarle a este rey lo que Dios le quería decir. En otras palabras, no estaba haciendo esto por beneficios ni por intereses propios, simplemente para servir a Dios y alabar a Dios. Ahora noten cómo él dice en el 18, es una característica siempre de Daniel de reconocer a Dios. Dice, el Altísimo Dios. Qué importante era para él recordarle a estos hombres quién era su Dios. Y es tarea nuestra también, donde quiera que nosotros estemos, proclamar al mundo en que vivimos quién es el Dios a quien nosotros adoramos. Decir que Él es el único Dios verdadero. Decir que Él es el creador de cielo y tierra. Y que Él es el único que merece nuestra devoción y nuestra adoración. Bueno, así hizo Daniel. Dice, oh Altísimo, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Esas últimas palabras se está refiriendo a Nabucodonosor. ¿Okay? Dice, mas cuando su corazón se ensorberdeció, o sea, se llenó prácticamente de orgullo. Ustedes se recuerdan en la lección pasada cómo tratábamos acerca de esto. Que estos hombres no reconocían que su poder venía de Dios y que Dios los había puesto en eminencia. Y ellos, en vez de reconocer a Dios, lo que hacían era engrandecer. Por ese engrandecimiento a él le vino una experiencia de humillación. Eso fue nuestra clase de la semana pasada. Y esto le ha sucedido a muchos reyes. Busquen ahí, por ejemplo, Hechos 12, 21 al 23, para que vean lo que le sucedió a Herodes. Hechos 12, 21 al 23. El que lo encuentre lo lee. Para que ustedes vean la experiencia de estos hombres, dice, por no darle la gloria a Dios, el Señor le mandó juicio. Bueno, pues Daniel le sigue contando a Belsasar para su propia experiencia, ¿no? Porque lo que él había acabado de hacer no era cosa chiquita. Que haya hecho banquete, que haya invitado. Se dice, que no lo dice la palabra, que aquello más bien era una orgía lo que estaba sucediendo allí. O sea, no solamente era un banquete de comida. La mención de las mujeres y las concubinas, la presencia de ellas, era señal de que aquello era una orgía lo que estaba ocurriendo. O sea, no solamente la inmoralidad de lo que estaba haciendo este rey, sino el atreverse a usar aquellos vasos santos
para emborracharse. O sea, él llegó al colmo. Inclusive Nabucodonosor nunca se atrevió a hacer eso. Él llegó al colmo. Él dice, y por eso es que él le tiene que decir todo esto, para que él se dé cuenta de que Nabucodonosor se había ensomberdecido. Dice, su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la de las bestias. Ustedes se recuerdan de la clase pasada, ¿verdad? Dice, con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Precisamente, estamos estudiando todos estos versículos en tiempos donde nosotros como cristianos en este país estamos en una disyuntiva con relación a los candidatos para presidencia. Y anoche estábamos conversando, ¿no?, sobre el tema, ¿no?, cuál es la posición de los pastores al respecto, o sea, cómo guiarles a ustedes, a aquellos que tienen sí la responsabilidad de dar un voto para elegir a estos nuevos presidentes. Yo le decía a ella, el problema está que los gobiernos se han degradado tanto, y eso fue una cosa que aprendimos también en Daniel, que los gobiernos han ido bajando en categoría y se han debilitado de manera tal que miren la situación que nos encontramos, donde se nos es difícil, como dice, recomendar con toda garantía a uno de los candidatos. En años pasados habían algunos que se adaptaban a las sanas escrituras, tenían temor de Dios, pero en este momento yo les decía, ¿cómo garantizar el mal de entre lo peor? Fíjense para que ustedes vean. ¿Cómo recomendar el mal de entre lo peor? Sigue siendo mal. Yo le decía, eso hay que reconocer de que Dios es el que los pone y los quita. Y yo se lo he dicho anteriormente, muchas veces los pone malos porque vienen para juicio. ¿Okay? Por lo tanto, es la responsabilidad de cada uno ver a quién le da su voto. ¿Okay? Pero es una situación muy difícil en la que nosotros estamos viviendo hoy día. Pero con claridad tenemos que entender de que es Dios quien los pone y quien los quita. Y tiene sus propósitos con ellos. No olvidemos, Nabucodonosor, Dios lo usó para humillar al pueblo de Israel, para que ellos se arrepintieran de la idolatría que habían caído. Y luego usó a otro pagano. ¿A quién? Que me voy a adelantar un poquito a la historia de Daniel. A Ciro. Para que Ciro, el persa, fuera quien diera el decreto que Israel regresara a reconstruir su sistema religioso. Entonces vemos a Dios usando a los paganos, primero para humillar y luego para restaurar. Entonces, en medio de la situación que vivimos, tenemos que ver de entre lo peor, escoger de ahí. No podemos hacer otra cosa. Muy bien, seguimos entonces, 22. Ya le habló de Nabucodonosor. O sea, lo dijo claramente. Si tú no conoces la historia de que tú dices que es tu padre, tu abuelo, por parte de hija, ¿ok? Si tú no conoces la historia de tu abuelo, esto fue lo que sucedió. Claro que él la conocía, porque las paredes precisamente servían para grabar la historia de estos hombres. Y ellos sí conocían la historia de sus antepasados. Daniel se los recuerda y dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Daniel se lo dijo, tú lo sabes. Yo te lo he recordado, pero tú sabes exactamente lo que le sucedió a Nabucodonosor, tu abuelo. Sin embargo, no has humillado tu corazón. Dice 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. O sea, fíjate que la borrachera y la orgía estaba mal, la inmoralidad estaba mal, pero eso están acostumbrados a hacer los paganos, esos banquetes. Lo que a él le está reclamando es lo que él hizo contra Dios.
Él sabía que Nabucodonosor había traído esos vasos del templo de Jerusalén. Y dice, le especifica claramente, delante de ti, dice, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Porque otra cosa que había cometido, no solamente aquello era una fiesta, una orgía, sino que había idolatría. Había idolatría, estaban ahí adorando dioses paganos. Como en muchos lugares de la Biblia dice que las imágenes son ídolos. No importa de qué estén hechos, de qué material estén hechos, ni cómo luzcan, siguen siendo imágenes. Y Dios claramente en su palabra prohíbe la idolatría. Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. En esos capítulo 20 claramente en el mandamiento dice, no te hagas imágenes, no las adores, no te postres delante de ellas, no las tengas. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios. Y ese Dios es espíritu, Él es invisible. No podemos, inclusive si yo fuera a decir, bueno, yo no voy a creer en ídolo, pero me voy a hacer una imagen de Dios. Es que no se puede hacer una imagen de Dios, porque Dios no tiene una imagen física. Él es espíritu, Él es invisible. Entonces, claramente Daniel se lo dice ahí. Dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, fíjense para que ustedes vean, porque todos somos criaturas de Dios. Todos. Todo ser humano es criatura de Dios. Los que reconocen a Cristo como Señor y Salvador vienen a ser, o son hechos por Dios, hijos de Dios. Pero todos somos criaturas, y claramente ahí que dice que Dios es soberano sobre la vida de todos, de tanto de sus hijos como de todas las criaturas. En otra palabra le está diciendo, el Dios quien te da el aire para respirar, el Dios quien te da la salud, el Dios que te da toda habilidad y toda capacidad para que tú progreses, para que tú vayas adelante, para que tú consigas lo que no necesitas para subsistir. Ese Dios que te da todos esos dones es el que tienes tú que reconocer y es el que tienes tú que adorar. Que claramente se lo dice. Entonces dice, cuyos son todos tus caminos. Dice, a ese Dios nunca honraste, nunca los has honrado. Y hermanos, nosotros eso es lo que venimos a hacer a la casa de Dios. Cada vez que venimos y nos reunimos, venimos aquí exclusivamente a honrar a ese Dios nuestro. Todo lo que hacemos, desde el principio hasta el final, desde el primer saludo hasta el último amén, es para honrar la presencia de Dios entre nosotros. Entonces Daniel le dice, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ver una mano escribiendo en una pared, así una mano sola, sin cuerpo, obviamente es algo extraordinario. Y nosotros lo creemos porque así dice la Biblia que lo que es. Y así fue que Dios manifestó esto. Y poder Él tiene para hacer lo que Él quiera. Y manifestarse como Él quiera. Quiere decir que yo no voy a entrar ahora en ver o tratar de probar de alguna manera cómo fue que apareció esta mano sin un cuerpo. Esa no es mi tarea. Mi tarea es creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él envió una mano y esta mano escribió en la pared. ¿Y qué fue lo que escribió? La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upar, Sin. O sea, Mene, Mene, Tekel, Upar, Sin. Ok. Y le da también la interpretación. O sea, le dice del asunto, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La palabra Mene significa numerado. ¿Okay? En nuestro idioma es numerado. Y claramente la misma interpretación con mucha claridad, Daniel le dice que simplemente Dios contó tu reino y ya le puso fin. Eso es lo que quiere decir Mene.
¿Okay? Tekel dice que significa pesado. Fuiste pesado en balanza y hallado falso. Fuiste pesado en balanza y hallado falto. ¿Okay? O sea, faltaste. El hecho de poner en balanza era para medir precisamente la sinceridad y la honestidad de las personas. Yo he contado esto en otras ocasiones, pero se dice que cierta señora quería hacer una fiesta de Día de Acción de Gracia. Y fue a la carnicería a buscar un pavo. Y habían vendido tantos pavos que al hombre le quedaba uno solo. Ya vendía ese y se iba para la casa. Y la señora le dice, yo quiero un pavo, pero que mida 15 libras. Y entonces el hombre, el único pavo que le quedaba, lo agarró de la nevera, lo puso en la pesa y sin que ella se diera cuenta, le apretó un poquito. Le apretó un poquito la pesa para que llegara a 15. Entonces se lo prepara y se lo da, y entonces la señora le dice, bueno, pero mira, pensándolo bien, para yo estar segura, no vaya a ser que se me aparezca alguien, deme también el de 12. Y así que fue hallado falto, porque de dónde iba a sacar el pavo de 12 si era el único que le quedaba. Y hermano, así, déjeme decirle que Dios nos pone en balanza, dice la Biblia. Él mide nuestros corazones. Él sabe cuando somos hallados faltos. Él sabe cuando somos sinceros. A Dios no le podemos esconder nuestras emociones. Él sí nos conoce. No puede ser burlado. Nosotros podemos ponernos una fachada, engañar a los hombres, pero a Dios sí nadie le engaña. Por eso yo les he dicho, yo prefiero ser sincero con el Señor, dejarle por dicho todas mis debilidades, todas mis faltas y todo lo que soy, y dejárselo saber y pedir ayuda, antes que yo pensar de que soy perfecto y que no tengo falla. Porque Dios pesa los corazones. Y claramente dice la palabra en Proverbio, no lo tengo en la mente ahora, que el que esconde su pecado no prosperará. O sea, no va a prosperar aquel que no reconoce su pecado y va a Dios y se confiesa y pide perdón. Así que este rey Tekel fue pesado por Dios en balanza y fue hallado falto. Uparsin, lo cual es Pérez, es el singular de Parsin. ¿Okay? O sea, Parsin es plural, Pérez es singular. ¿Okay? Por eso dice Uparsin. Significa y Parsin significa dividido. Por eso es que se le dice al imperio persa, porque fue dividido entre los medos y los persas. Persa significa dividido. Quiere decir que lo que él estaba diciendo con Uparsin es, tu reino ha sido roto, dividido y dado a los medos persas. Quiere decir que viendo toda la escritura, cuando dice Mene, que es numerado, tus días están contados. ¿Okay? Tekel, ¿por qué? Porque fuiste hallado falto. Uparsin, la consecuencia de haber sido hallado falto, tu reino se va a ser dividido y dado a los medos persas. Por eso que vino a ser el último rey del imperio babilónico. ¿Okay? Así que el rey, vamos a ver la reacción del rey después que Daniel le dio esta interpretación. Dice, entonces mandó Belsasar, el 29, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. O sea, cumplió su palabra. Y Daniel llegó a ser restaurado a la posición que tenía antes, según el capítulo 2, versículo 28. Vamos a ver entonces, dice que la misma noche, por eso yo le digo que ese mismo día estaba siendo sitiada la ciudad. Dice que esa misma noche fue muerto Belsasar
rey de los caldeos. Así que Dios cumplió la palabra ahí, profanando en los vasos del templo, profetizándole lo que le iba a suceder, y esa misma noche sucedió. Quiere decir que él no salió de esa fiesta con vida. No salió de esa fiesta con vida. Dice el 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Que dice que Darío tenía 62 años cuando él tomó el reino. Quiere decir que según Herodoto, el historiador, sucedió un 11 o 12 de octubre del 539 antes de Cristo. Fue cuando sucedió esto. ¿Okay? O sea, el enemigo ya venía a sitiar la ciudad. Ya dijimos ya que en las afueras se le había dado muerte a su padre. Pero en lo que estaba ocurriendo eso, él estaba en fiesta. Él estaba en esa fiesta que sucedió todo lo que acabamos de hablar. Pero según el historiador, cuando el enemigo entró en la ciudad, se encontró a toda la ciudad borracha. Estaba todo el mundo borracho. Y le fue fácil, pues, acabar con todo el mundo. Darío se apoderó del reino. Él estaba en consorcio con Ciro, y con su consentimiento fue que él se apoderó de esta ciudad. O sea, hay una relación entre Ciro y Darío. Ciro fue quien se apoderó de la ciudad con la ayuda de los desertores que le mostraron el mejor camino para entrar en la ciudad. Pero más bien Darío era el que estaba a la cabeza prácticamente de todo el imperio. Así que vemos, hermanos, aquí una lección que se le es dada a este rey Belsasar. Por eso fue que al inicio, en Ezequiel 44:23, el Señor nos lleva a nosotros a entender que tenemos que hacer una diferencia grande en nuestras vidas y saber discernir entre las cosas santas y las profanas. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios? O sea, eso lo tenemos, y la palabra de Dios nos lo deja saber. O sea, el estudio de la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros conocer cuál es su voluntad. Estamos temprano, tenemos unos 15 minutos, pero oportunidad para conversar de la clase